Es habitual que la intervención psicológica inmediata esté además acompañada por la necesidad de notificación de información crítica. La información que se brinda siempre debe ser clara, precisa y oficial. Se debe considerar el lenguaje junto con los factores culturales que pueden ser una barrera o una limitación a la intervención a realizar. Otra cuestión importante es la condición médica, lesión física o dolor severo que pudieran tener los sobrevivientes y o los deudos para poder realizar la comunicación. Se debe hacer de manera paulatina, considerando el tiempo y la reacción de cada una de las personas con las que se interviene. No se miente, no se promete, no es momento de hacer promesas. Y cuando uno realmente quizás no sabe qué decir, siempre es mejor tener la premisa fundamental de no decir nada. Esta es la primera y la única vez en la que recibirán esta noticia de lesión o de muerte de un ser querido. Su peor miedo es el que se ha vuelto realidad. La manera en que esta notificación les sea dada y la naturaleza del soporte que se les provea va a influir directamente en la capacidad de ajuste y recuperación que las personas tengan. La comunicación es la clave de la notificación. Las palabras dichas van a tener también su impacto. Sostener la mirada sin ser intrusivo con el dolor del otro también lo tendrá. Y es necesario recordar que siempre que uno no está lastimando al dar una notificación crítica, sino que el mensaje por sí mismo es doloroso. Durante la contención emocional inmediata, lo que uno trata de devolver al damnificado es una sensación de autonomía, de seguridad y de control, quizás de una manera distinta. Nadie es el mismo después de pasar por un evento potencialmente traumático. Los primeros respondientes van a estar manejando una defensa adaptativa, que es la disociación, y lo van a estar haciendo de una forma operativa para poder trabajar y tener un distanciamiento emocional suficiente, pero no en demasía, con las personas con las que se está interviniendo de la población general. Y hay algo que destacar que es distinto en cuanto al control, y es el ser soporte en la escena durante la intervención, diferenciándolo de la necesidad de control personal o individual que alguno de los primeros respondedores pudiera tener. Con respecto al manejo psicológico inmediato y post-inmediato de deudos, cabe destacar que las pérdidas pueden ser sin muerte por una parte del cuerpo, por la lesión sufrida o la incapacidad como secuela de la salud, de la juventud, del trabajo, de una buena relación. La muerte es la más cruel e irreversible de las pérdidas. Implica una pena, que es una reacción natural asociada a esta. Es un proceso con aspectos psicológicos, sociales y físicos. Y el duelo es el proceso de adaptación a la pérdida. Un proceso de duelo normal abarca un periodo de alrededor de 2 años. No todos los procesos de duelo se acaban o se cumplen. Hay duelos que pueden estar demorados o congelados en el tiempo, y puede haber también duelos traumáticos. El periodo de separación psicológica de la persona fallecida, del ser querido, es parte del proceso de duelo normal. Implica un reajuste de la vida sin esa persona y una formación de nuevas relaciones con el recuerdo de la persona que uno amó. Implica la capacidad de afrontar y reajustarse a una nueva situación.
no requiere de una intervención terapéutica específica. Toda pérdida implica un duelo, pero todo duelo no va a implicar trauma psíquico. Uno no solo duela a la persona que amó, sino a la persona que uno fue junto a esa persona que quiso, y también los sueños que quedaron truncos, los proyectos. El duelo es una reacción emocional, física, e implica tiempos subjetivos que se originan en los sobrevivientes ante la muerte de un ser querido. Es un estado de deprivación, de ser despojado de algo, de alguien. Es un proceso en el que inciden múltiples factores en su evolución. Impone contar con los restos mortales de quien se llora, con lo cual el contexto actual de la pandemia por COVID-19 implica un desafío, una nueva forma de ceremonias y de rituales y de despedida de los seres amados, de los seres queridos. El duelo tiene fases. La primera fase es la de evitación, caracterizada por incredulidad, negación, embotamiento y disociación. La segunda fase es de confrontación, donde el dolor es agudo, puede haber sintomatología panicosa, reacciones de pánico, desorganización, inquietud, sentimientos depresivos, dificultades para dormir. La tercera fase es la de acomodación, que implica reajustes adaptativos en un mundo nuevo, sin olvidar el anterior, y reinvertir la energía del vínculo anterior en nuevas fuentes de vinculación. El duelo finaliza cuando sea posible dejar ir de manera simbólica a la persona que uno perdió. Se cursa disponiendo de restos para rendirles homenaje mediante los rituales propios de cultura y religión. El impacto emocional, acorde al tipo de muerte y mayor posibilidad de duelo, podría estar complicado. Los duelos complicados pueden ser duelos ausentes o negados, duelos demorados, duelos prolongados en el tiempo, duelos distorsionados y duelos traumáticos. Los indicadores clínicos son un patrón de sobrereacción a experiencias de pérdida y separación, inquietud, exceso de actividad, sobreidealización del difunto o del vínculo, conductas rígidas o compulsivas que interfieren con la vida cotidiana, pensamientos persistentes sobre la pérdida, la imposibilidad de experimentar emociones asociadas al duelo, el temor a pérdidas futuras que pueden afectar las relaciones cercanas. Esto muchas veces lo que implica es una necesidad de control sobre el resto de los seres queridos. La escalada de conductas autodestructivas, las experiencias que aíslan de sí mismo y su entorno, como la disociación, el distanciamiento emocional, la anestesia afectiva, el enojo crónico o la combinación de este con algunos síntomas de depresión. Los factores de riesgo que están asociados con una muerte específica, como pueden ser la muerte súbita o inesperada o de manera violenta, luego de una larga enfermedad, la muerte de un niño, la muerte en situaciones que pudieran haberse prevenido. Los factores que anteceden o suceden al evento, el enojo, la ambivalencia, la marcada dependencia con el fallecido, las falencias de la persona que duela previas o concurrentes a la pérdida, la percepción de falta de soporte emocional. El deudo no es indiferente a lo que le ocurra al cuerpo, debe atenderse de la mejor manera en la que se pueda a la estética. Debe haber una adecuada conservación y disposición de los cuerpos. Hay una relación con el valor simbólico del cadáver y la sepultura. El cadáver tiene un valor simbólico que proviene del poder de evocación como objeto material, y la sepultura va a cumplir una función mediatizadora. Por eso los procesos de despedida y de ceremonia y los rituales asociados van a adquirir una relevancia fundamental en el marco de la pandemia. Las reacciones inmediatas pueden ocurrir en un periodo de adormecimiento, una anestesia emocional o numbing en inglés,
Pueden presentarse mediante conductas de shock, ansiedad elevada, respuestas activas por intenso estrés extremo, paralización, anestesia emocional. La primera fase se observa habitualmente negación, que es la inhabilidad para noticiarse del impacto del evento o de lo que haya ocurrido. Los indicadores son frases que uno escucha habitualmente en estas situaciones, como no puedo creerlo, no es verdad, no está sucediendo, tiene que ser una pesadilla. Conductas para intentar certificar la negación y disociación y sentimientos de irrealidad. Déjame que yo llame, voy a hacer sonar el teléfono, me va a atender. Debe estar respirando, yo lo voy a llamar y me va a contestar. Puede haber gestos de apatía, de aturdimiento, de extrema pasividad, de risa, y a veces suelen alternarse. El registro de la realidad de la pérdida, pasadas unas horas o los días, va a implicar un anhelo y una búsqueda, una preocupación por el fallecido. Puede estar caracterizada por insomnio, bajo apetito, dolores de cabeza, ansiedad, tensión, ira, culpa. Los sonidos y señales como presencia de la persona fallecida son a veces bastante habituales. A las semanas o meses posteriores puede haber periodos de desorganización, sentimientos de enojo y de depresión, preguntas como ¿por qué tuvo que pasar? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? Periodos de negación, si pudiera verlo por última vez. A los meses o años posteriores se observa una reorganización, un comienzo de la aceptación de la pérdida y cultivo de nuevas metas y patrones de vida, en una vida distinta. A 6 meses se debe considerar un incremento del dolor y una intensificación, y es un momento que debe estar atendido con una observación especial.